y en la matriz que han cerrado, que en primer lugar varios de ustedes han considerado que en leche de vaca el ítem más demandante sería el tercer ítem, que es el ítem que corresponde a, digamos, definir la posición del estudiante en relación a la discusión que están teniendo estos tres chicos sobre la leche de vaca. Es la última tarea del escenario. Me gustaría llamar la atención solamente, y lo vamos a desarrollar después, que en realidad la tarea de hecho y opinión de ese escenario resultaba ser la más compleja. No obstante ello, sí me gustaría destacar qué aspectos habían ustedes mencionado y encontrado sobre el tema de la complejidad de este texto, ¿no? Entonces, a ver, me baso básicamente en la información que ustedes han compartido. Me parece que en particular el grupo número 2 y el número 3 han considerado que este ítem, el ítem de la pregunta, a ver, ahorita lo voy a colocar. Perdón. A ver. Perdón, disculpen. Voy a pasar aquí. Ya, este es el ítem que ustedes han considerado, digamos, uno de los más demandantes, y han considerado entre los tres grupos, por un lado, que en términos voy a ir en el orden que tengo aquí, en términos de los textos, o de las características de los textos, ustedes consideran que el estudiante debe leer, analizar y explicar por qué la opinión se ha fundamentado, que tiene que fundamentar la opinión con fuentes que se encuentran en los dos textos. Ya, ok, esto es en realidad una observación, perdón, del proceso, y en efecto ustedes pueden captar, y esto lo ha visto también el grupo 3, el grupo 2 ha considerado que esta tarea implicaba una operación de reflexión entre fuentes opuestas, y el grupo 1, bueno, el grupo 1 ha considerado el ítem número 2, ahora voy a volver con ellos, pero aquí quería compartir algunas observaciones, ¿no? En efecto, la tarea de leche de vaca, la última tarea del escenario, implica que el estudiante tiene que comparar información de pares e información de los autores de estas dos lecturas que tienen un grado de complejidad, implica una evaluación de contenido, como ustedes han observado, y además, ahora, de otro lado, también a nivel del proceso hay otros aspectos que pueden facilitar un poco la tarea. En primer lugar, el enunciado le propone al estudiante por lo menos citar una fuente. Y de otro lado, se trata de trabajar a partir de la idea principal o de la opinión de las dos tesis, en realidad. Y luego integrarlo, obviamente, con la posición que asumen los tres chicos en el escenario, ¿no? Además de ello, obviamente hay otros aspectos que ustedes han considerado, que bueno, han planteado que implica, sobre todo han mencionado el tema de que se tiene que trabajar con varios textos. Eso es correcto, ¿no? El estudiante tiene que trabajar con dos textos. Estos, además, quisiera añadir, implican fuentes especializadas, pero quizás un aspecto que ayuda en la tarea o que la hace más fácil o que la facilita es el hecho que los textos tienen una estructura típica de texto argumentativo. La tesis, los argumentos, y es más, las citas aparecen articuladas a cada uno de los argumentos que están bastante claros en la estructura del texto. Trata un asunto cotidiano y además guardan muchos puntos en común las dos lecturas, ¿no es cierto? Entonces, está bien, creo que eso lo hemos podido ver. También han comentado algunas cuestiones que he encontrado aquí también. Algunas observaciones están muy conectadas digamos, a las características de los textos o de los procesos, pero también ustedes han captado, por ejemplo, que la situación comunicativa, creo que lo que han querido decir es que la situación o la relación entre el texto y la tarea era, digamos, muy clásica, ¿no? O sea, esta es una tarea típica de un trabajo en el cual se ponen dos textos en contraposición, ¿no? En el cual se pide, ok, ¿con cuál de estos estás de acuerdo, ¿no? En efecto, si uno ve aquellos aspectos que pueden facilitar la tarea, obviamente los dos textos tienen una relación de oposición bastante clara, eso facilita el análisis, describen una situación, o sea, vienen acompañados de una descripción de la situación que ayuda a orientar al estudiante, y además también tienen que ver con puntos de vista de pares, de chicos de su edad, y además una situación como es tomar o no tomar leche, que puede ser relativamente cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, consideren todos estos aspectos para
digamos, plantear cómo establecer la complejidad de la tarea, ¿no? A ver, quisiera dar la voz a alguien del grupo, a ver, en el caso, quiero ver el tema de Isla de Pascua. Quisiera ver a alguien del grupo 5 que pudiera comentarnos un poco sus hallazgos. Ustedes han considerado que la pregunta 6 de Isla de Pascua es la más compleja. Ahorita llego a ella. ¿Quién podría conversar con nosotros sobre la pregunta 6 de Isla de Pascua? Las llego aquí. En el grupo número, me parece que es el grupo número 5, por favor. La pregunta que hemos considerado más compleja. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí. Sí. Ok, así es. Te escuchamos. Ya. En el grupo hemos considerado que es la pregunta más compleja, puesto que requiere de una valoración, ¿no? Requiere de la valoración del estudiante, debe tomar una postura y, bueno, y también debe ser autónomo al tomar esta postura, ¿no? Además que necesita citar, puede ser unas citas, en este caso una cita textual de las fuentes que ha leído, ¿no? Y también el hecho de que él pueda usar este tipo de argumentos, que pueden ser diferentes tipos de argumentos, hace que la pregunta sea compleja. Adicionando que el contexto puede que ellos nunca hayan escuchado antes hablar sobre la isla de Pascua, ¿no? Y los términos del MOIX, los términos que requiere que ellos investiguen, que se familiaricen con ellos, también hace más compleja la tarea, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ir punto por punto. Me parece bastante importante lo que ustedes han mencionado. En su grupo indican que a nivel de las características de los procesos y de los textos han hablado de asumir un punto de vista crítico. Bueno, sí, esto podría estar sobre todo vinculado al tema de los procesos, ¿de acuerdo? Observen que en este texto el estudiante tiene que comparar hipótesis y la tarea implica además, ustedes lo han dicho, ¿no? Hay que asumir un punto de vista crítico, hay que evaluar además el contenido de 3 fuentes y comparar la calidad de 3 hipótesis, ¿de acuerdo? Ustedes mismos han mencionado algo clave, ¿no? Yo lo relativizo, pero es cierto que va a depender mucho del saber previo del estudiante si es que sabe algo de Isla de Pascua o si sabe algo de recursos naturales, ¿no? Esto sí influye un poco respecto a cuánto de la tarea va a implicar una conexión con sus saberes previos, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, también me gustaría destacar algo que ustedes han mencionado. Muchas gracias también. A ver. Bueno, estamos trabajando con 3 textos extensos, ¿no? Y hay que buscar información y comparar hipótesis que de repente no están tan claramente presentadas en 2 de las 3 lecturas. Entiendo que ustedes lo han mencionado, ustedes indican aquí el proceso de la intertextualidad exige mayor complejidad, requiere un proceso de valoración, argumentación de citas válidas, a partir de referentes del autor y no solamente opiniones personales. Muy bien. Destaco además en lo que ustedes mencionan es el tema de la intertextualidad. El otro texto también implica una tarea intertextual, pero la relación entre los textos de Isla de Pascua es mucho más complicada, porque estamos hablando de no solamente que sean fuentes especializadas o extensas, sino que corresponden a 3 momentos distintos y que tienen propósitos y estructuras diferentes. Recordemos esto para cuando veamos intertextualidad en la próxima sesión. Eso está muy bien. Y bueno, además de ello, se plantea, ya a nivel de lo que es el escenario, ustedes consideran que sí, el tema puede ser alejado del estudiante, implica investigar términos nuevos, ¿no es cierto? Eso puede tener también que ver con el contenido, pero es cierto que la tarea está, o mejor dicho, el contexto puede ser relativamente nuevo para el estudiante, y en eso también les doy toda la razón, ¿no? Entonces, observemos, bueno, coincide lo que ustedes mencionan, requiere mucha autonomía. Repasando estas ideas, ¿no? Los textos, además, el estudiante accede a los textos mediante links, sin ningún contexto previo. Entonces, el estudiante tiene que agenciarse él mismo la información que requiere. Hay contextos muy diferentes entre las lecturas, hay puntos de vista diferentes al del estudiante, alejados del estudiante, y hay otro aspecto que ustedes lo han mencionado como una recomendación, que me parece interesante, que es
¿Ustedes consideran que debería el estudiante debería trabajarse más la argumentación, un poco la lectura intertextual, pero sobre todo la argumentación, ¿no? Y el uso de fuentes para argumentar? De hecho, estas son habilidades que están conectadas con la investigación, que es un poco el rol que tiene que asumir el estudiante en el escenario para desarrollarlo. Va a hacer una tarea, va a investigar entre diversas fuentes y tiene que sopesar la calidad de las teorías que tiene que leer. Me parece muy bacán. Vamos a ver si es que ya para una siguiente sesión vamos a ver esto con un poquito más de detalle, sobre todo para sopesar los otros procesos, las otras dos tareas, quiero decir, los otros dos ítems. Pero, a ver, vuelvo un poco ya para recapitular. Quería por lo menos trabajar en función de los acuerdos que ustedes habían tenido. Observemos simplemente un ratito para ver dónde estaban las tareas que ustedes habían considerado como más complejas. Y hay un asunto que es común. Las 3 tareas que ustedes han escogido en los grupos corresponden a una tarea, un proceso que se denomina administración o manejo del conflicto de fuente. Las 3 tareas que ustedes han seleccionado implican que el estudiante tiene que evaluar el contenido global de 2 o de las 3 fuentes alrededor de un asunto central de la lectura. Eso es interesante. Probablemente manejamos la idea de que estas tareas tienden a ser más complejas, pero también quiero invitarlos a que vean que otros ítems, por ejemplo, los ítems de hecho y opinión, también tienen una complejidad especial y de hecho mayor. ¿Por qué sucede esto? En esos casos, los estudiantes tienen que sopesar en varias afirmaciones si el punto de vista que predomina en el enunciado es el del autor o el de una instancia, vamos a decir, más objetiva. Y eso se tiene que hacer con varias afirmaciones, no con una idea global del texto, sino con el detalle del mismo. Vamos a ver esto cuando veamos con más detenimiento el tema de las capacidades. A ver, creo que en esto tenemos bastante consenso en los puntos de vista que ustedes han planteado. A ver, quería ver si es que de repente podríamos compartir algunas de las recomendaciones que también ustedes habían hecho. A ver, en el grupo 1, que había considerado, si no me equivoco, que la tarea, la segunda tarea, la tarea que es también un manejo de conflicto entre fuente en leche de vaca, la primera tarea para ver en dónde hay más contraste, ustedes habrían considerado que quizás esa tarea podría ser también demandante. Y ustedes sugerían identificar propósitos, tipos textuales, temas, subtemas. Lo que capto a partir de su comentario es que lo que ustedes considerarían importante para hacer una tarea como la del ítem 2, ahorita voy a llegar allí para que podamos tener, esta tarea justamente, es tener de repente un trabajo más vinculado con la estructura del texto, con los propósitos del texto, una mayor reflexión sobre el contenido y sobre cómo está estructurada la información. Probablemente esto podría ayudar a que el estudiante pueda tomar o realizar este tipo de tarea. Probablemente el hecho de que sea una relación de oposición entre los textos nos hizo pensar que sería lo más complejo. No necesariamente es así. Recuerden siempre que la complejidad de la tarea está conectada tanto con las características del texto, con las características de la tarea, del proceso, y obviamente con el contexto presentado. ¿De acuerdo? A ver, esto es lo que estoy captando a partir de la información. No sé si, a ver, para escuchar a alguien más en particular, quisiera escuchar a alguien del grupo 1 para que nos amplíe un poco algunas de sus observaciones sobre el ítem de leche de vaca, el otro ítem de leche de vaca. ¿Quién está encargado del grupo 1? Buenas, ¿nos escuchamos? Un momentito. A ver, ¿quién estaba en el grupo 1? Perdón. Jenny, ¿me escuchas? Sí, Jean-Pierre. Sí, tenemos al responsable del grupo 1 de repente que nos podría comentar. Me interesa hacerle una pregunta sobre uno de sus comentarios. César está a cargo, pero dice que tiene problemas con el audio. De repente otro integrante del grupo 1. Profesor, a ver, yo voy a comentar de acuerdo a mi alcance, profesor, porque hemos considerado la pregunta 2. Esta es la pregunta, ¿correcto? Sí. Ajá, correcto, le escucho. Bueno, mire. A ver, profesor,
Bueno, sinceramente siempre las preguntas que vienen en las evaluaciones censales, siempre vemos que hay bastante dificultad y bueno, sinceramente aún para nosotros erramos grandemente en este tipo de preguntas. Pero bueno, a mi humilde entender es que acá los chicos deben realizar varias inferencias de acuerdo a las señales del texto para llegar a la respuesta correcta. Y bueno, allí nos habla de para mí puede conocer el estudiante debe conocer la postura del autor, la tesis, para determinar el argumento central y ubicarse él, pues, si está de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Es lo que puedo comentar con respecto a la primera pregunta. Sobre la pregunta 2, el grado de complejidad. Hemos considerado la 2. Correcto, correcto. ¿Qué es la pregunta en la cual se pide? Perdón, te escucho, perdóname. Si es que hubiera algunas aclaraciones de parte de ustedes, van a ser muy valiosas. Yo quisiera preguntar sobre los aspectos del texto que usted estuvo mencionando. Bueno, si hubiera de repente un tiempito, de repente una réplica de su parte, ¿no? Vamos justamente como parte de la actividad, voy a explicar algunos temas, voy a compartir algunos temas que en realidad los he visto recurrentemente en los grupos, y corresponde a esto. En este caso se trata de una tarea en la que se le plantea al estudiante que establezca en qué aspecto no están de acuerdo los autores, ¿no? En el caso de Leche Vaca. Ya hemos comentado que hay muchos elementos en la tarea que facilitan por el lado de que los textos hablan de un mismo asunto, son muy parecidos, y la situación parecería fácil de representar para el estudiante. En el caso concreto de lo que menciona usted, en efecto, se trata además de una tarea que implica, obviamente, mirar cuál es la opinión principal de cada autor. Es cierto que el enunciado ayuda porque precisa qué es lo que se está preguntando, cuál es el motivo del desacuerdo. Es más, hasta precisa que se trata de un desacuerdo sobre el papel de la leche en la dieta. La cuestión es determinar cuál sería, digamos, el principal punto de desacuerdo. Entonces, para estimar un poco la dificultad, ¿no? Ya estamos viendo que esta es una tarea compleja en tanto implica un desacuerdo entre dos textos, o sea, contrastar información de dos fuentes es una tarea demandante, ¿no? Ayuda quizás a la complejidad, o hace que sea menos compleja la tarea, porque se trabaja a partir de una idea principal y porque el enunciado provee cierto apoyo para determinar la tarea, ¿no es cierto? En la otra tarea intertextual propuesta, más bien el estudiante sí tiene que correr más por su cuenta para desarrollar su propia opinión. Aquí lo que se les hace es, se enmarca más la tarea y eso hace el trabajo un poquito más sencillo. Tomando en cuenta además otras características ya de los textos, estamos viendo dos textos más o menos extensos, implican información de fuentes especializadas para justificar sus puntos de vista, pero apoyando o facilitando la tarea, está el hecho de que se trata de un texto de estructura típica, ¿no es cierto? Tiene una estructura clásica de un texto argumentativo, trata un tema cotidiano y además presenta dos textos que tienen características estructurales semejantes. El estudiante va a poder de alguna manera trabajar va a poder trabajar con menos complicaciones porque, digamos, va a ser más fácil para él procesar una unidad de significado con otra, ¿no? Pensando en las situaciones, que ha sido un poco el tema del día de hoy, claro, este escenario es complejo también porque implica combinar puntos de vista de los chicos que están discutiendo sobre la leche, sobre los autores y sobre las fuentes que estos autores citan. Pero hay que tomar en cuenta también que la tarea se hace más fácil porque hay una relación de oposición entre los textos que facilita, digamos, el contraste, porque se describe la situación en la que aparece cada texto, ¿no es cierto? Y porque se trata de puntos de vista de pares, de chicos, ¿no? Al menos en parte de la situación comunicativa, y porque el asunto de determinar si uno debe tomar leche o no puede ser una situación más o menos o más cotidiana que determinar por qué desaparecieron los árboles en Isla de Pascua hace muchos siglos, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría destacar algo de esta reflexión que ustedes han planteado. Fíjense, esta tarea que a simple vista nos puede parecer en efecto demandante, miren en qué nivel se encuentra para los desempeños. En el nivel 1A. No hay problema si es que no lo hemos visto a la primera, porque además hay muchos factores que vamos a ir integrando a medida que avancemos, pero este es un mensaje interesante. Una tarea tan demandante como la que acabamos de ver es una tarea que estaría al alcance de la mayoría de los estudiantes, ¿no? Y que se encuentra dentro del nivel 1A, lo cual implica que es posible hacer tareas demandantes de intertextualidad, incluso para estudiantes que están en
algunos estadios más en proceso, digamos, del desarrollo de su competencia. Eso es importante para que sepamos que no debemos renunciar al trabajo intertextual. Fíjense, esas 3 preguntas de contraste de fuentes que ustedes han citado son muy parecidas estructuralmente, pero nos proveen procesos complejos debido al contexto y a las lecturas. La próxima sesión vamos a mirar con más detenimiento precisamente este proceso que PISA denomina manejo de conflicto entre fuentes y que es común a las 3 tareas que ustedes han considerado como las más complejas. Ok, solo quiero cerrar. Les agradezco mucho su intervención. Sé que estamos moviéndonos un poquito del tiempo. ¿Tendría tiempo para un cierre? Creo que sí. Creo que ya es el momento de cerrar. Solamente quiero dejarles algunas ideas generales sobre el trabajo de contextos, ¿sí? Después, la próxima sesión, vamos a retomar algunas recomendaciones para construir situaciones comunicativas, pero sí quiero destacar algunas cuestiones. ¿Por qué es necesario trabajar la lectura desde situaciones comunicativas? Porque desarrolla habilidades y actitudes útiles para enfrentar situaciones de lectura reales. Dan un sentido a la lectura adicional al de los aprendizajes desarrollados en el aula, o sea, acercan a los estudiantes a situaciones reales. Favorece la creatividad, la reflexión, la investigación y la resolución de problemas. Entonces, algunas ideas generales, las vamos a poder retomar después, es siempre programar actividades de lectura que exploren cómo un mismo texto puede tener diversos usos, dependiendo de las situaciones comunicativas en las que circulan. A su vez, explorar con los estudiantes cómo las diversas características formales de tipos y géneros textuales distintos responden a situaciones comunicativas recurrentes en los que estos funcionan. Es saber por qué una noticia tiene ciertas características, para qué tiene ciertas características. Eso nos va a poder ayudar a pensar en los diversos usos que puede tener un mismo texto, siempre pensando en su contexto de uso, pero también para plantear otras posibilidades de lectura, ¿ok? Finalmente, los hallazgos que encontremos en estas actividades para hacer retornar los textos a sus situaciones pueden ayudar a enseñar a los estudiantes a hacer hipótesis que guíen la lectura de textos de estructura compleja o que requieran trabajo intertextual. Modele el uso de la información de la situación comunicativa en la lectura. Ok, hay más que decir. Yo creo que lo vamos a poder retomar con más energía en una próxima ocasión. Sobre todo, recuerden que los temas de situaciones y contextos dialogan con los de temas de textos y de procesos como hemos visto ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a retomar la sesión después. Desde ya agradezco su tiempo. Sé que son un montón de temas. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes y los vamos a retomar en una próxima sesión. Gracias. Sí, solamente para cerrar, agradecerles la disposición, agradecerles la energía que han puesto en el trabajo grupal. Yo he compartido con varios grupos y he visto eso, que es sumamente importante al momento de trabajar y trabajar con entusiasmo, con alegría. Y sí pedirles que antes de la siguiente, vamos a entregar probablemente algún documento, algún material, y va a ser sumamente importante que lo leamos antes de venir a la segunda sesión.